Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en esta charla y gracias también pues a la organización y a las ponentes por querer estar aquí hoy para que podamos hablar de un tema tan importante como este. Como tenemos poco tiempo, vamos a ir un poco al grano y a mí me gustaría haceros una pregunta, porque creo que es importante que reflexionemos antes de nada para poner en situación la charla. No hace falta ni que levantéis la mano, ni que contestéis en alto, simplemente me sirve con que lo penséis todos y todas vosotras. Y es que me gustaría preguntaros, o esas reflexiones me hago yo, si alguna vez pensasteis que las redes sociales os muestran a vosotras, las mujeres, una imagen distinta del mundo, ¿no? O porque a mí o a tu hermana le salen más vídeos de maquillaje y a mi hermano le salen más vídeos de criptomonedas sin haber visto ninguna vez un vídeo como ese, ¿no? Como si alguna vez conocéis a alguna mujer que haya sufrido acoso, insultos en redes solo por ser mujer. Y la pregunta clave que hoy vamos a intentar contestar es si creéis que la tecnología realmente es neutral o si la tecnología también puede discriminar. Si alguna de esas preguntas las habéis contestado como sí, pues esta charla es para todos vosotras y vosotros, y es normal porque no es casualidad, es el algoritmo y como veremos no es neutral. Vivimos rodeadas en una sociedad con tecnología que decide qué vemos, qué nos gusta y qué nos recomiendan. Y cuando esa inteligencia artificial, que luego Irene nos contará de ella, aprende de una sociedad desigual, pues es desigual, ¿no? Reproduce el machismo y además lo hace de una forma invisible y sistemática y de forma automática, ¿no? Hay estudios que nos hablan de cómo se silencia a las mujeres que denuncian la violencia de género en redes sociales mientras los agresores ganan likes, o como una pausa en tu currículum puede suponer que te rechacen en un proceso de selección. Y como os decía, para dar respuesta a todas estas preguntas, hoy contamos con dos magníficas ponentes que os voy a pasar a presentar. Tengo aquí a Silvia, que es técnica de la Federación de Mujeres Jóvenes de España, que nos va a poder también dar una visión de la realidad de cómo las mujeres más jóvenes sufren constantemente violencia en redes sociales y cómo hay nuevas formas de violencia digital y de machismo hacia las mujeres. Y por otro lado tenemos a Irene, que es catedrática de Ciencia de la Computación en la Universidad de Oviedo y además investiga, ¿no?, cómo funcionan esos sesgos. Vamos a empezar para poder poner un foco, ¿no?, en este asunto por Irene, y la primera pregunta para Irene, para sentar esa base, es si nos puedes explicar brevemente cómo funcionan realmente los algoritmos en las redes sociales, cómo se diseñan. Bueno, un algoritmo conceptualmente es algo muy sencillo, es una secuencia de instrucciones que se escriben en un idioma, en un lenguaje que entienda el ordenador. Los ordenadores, en contra de lo que parece, no son nada listos. Somos los humanos, los que interactuamos con él, los que le damos siempre las instrucciones. Un algoritmo de inteligencia artificial funciona un poco diferente, porque los algoritmos tradicionales, tú escribes la secuencia de instrucciones y luego se realiza eso. Los algoritmos de inteligencia artificial, las instrucciones no están preparadas para resolver cada problema concreto, sino que lo que hacen es una secuencia de instrucciones para aprender a enfrentarse a determinadas situaciones, ¿no?, o a resolver distintos problemas. Entonces, en las redes sociales, ¿cómo funcionan? Bueno, son una especie de sistemas de recomendación. Al final se utilizan algoritmos matemáticos que lo que hacen es establecer un orden y en función de ese orden te muestran una información u otra. Ese orden puede estar inducido de distintas formas y eso obviamente produce que unos veamos unas cosas y otros otras, porque en el mundo de las redes sociales y de Internet en general, seguro que todos conocéis las famosas cookies, que en cuanto entramos en una página web, pues a lo que tengamos determinados filtros
lo que hacen es capturar información de nosotros. Entonces, los algoritmos de redes sociales en lo que se basan es en utilizar esa información para ofrecernos aquello que creen que nosotros queremos, básicamente. Entonces, hablando de esto, hablábamos, ¿no?, de que los algoritmos también aprenden de datos, se diseñan y puede ser que esos datos estén cargados de sesgos, ¿no?, como es la sociedad en sí. Y puede ser que no discriminen entonces por error, sino porque están reproduciendo lo que ya existe. ¿Cómo se puede colar o cómo se cuela muchas veces esa discriminación a través de la inteligencia artificial? A ver, es que la inteligencia artificial sin datos no es ni inteligencia ni artificial, no es nada, ¿no? La inteligencia artificial siempre trabaja a partir de datos. Yo te diría que la parte más importante en cualquier proceso de inteligencia artificial, precisamente para evitar sesgos de todo tipo, porque hay muchos, es analizar esos datos. Porque muchas veces los datos que nos llegan tienen sesgos de partida. Por ejemplo, porque son datos históricos. Históricamente, pues tenemos muchos más datos almacenados, por ejemplo, de hombres que de mujeres. Entonces, cuando tú alimentas un algoritmo con esos datos que están sesgados de partida, pues los sesgos generalmente se amplifican, porque la inteligencia artificial tiene muchísimas ventajas, entre ellas que consigue resolver problemas mucho más rápido, de forma mucho más eficiente, pero también puede amplificar los problemas de base, en concreto los problemas relacionados con los datos si no se tiene cuidado. Otra cosa es que, bueno, los sesgos no solo se producen por los datos, porque no podemos olvidar que los que diseñamos esos métodos somos humanos y los humanos tenemos sesgos. A veces tenemos mucha tendencia cuando vemos, no sé, una fórmula, a pensar que las fórmulas son objetivas. Muchas veces porque no las entendemos y decimos, bueno, esto si alguien lo escribió debe ser que está muy bien, pero realmente las fórmulas tampoco son objetivas, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones combinadas pueden dar lugar a que los sesgos se amplifiquen. Vale, y luego haremos alguna más, pero había leído que había un informe global, ¿no?, de la brecha de género del Foro Económico, que sí que hablaba que son muchas menos mujeres las que trabajan y desarrollan la inteligencia artificial y que también creo que era menos de un 20% de mujeres las que escribían artículos. Tú como docente también, ¿qué eres? ¿Qué te encuentras en tus clases? Bueno, pues lo que me encuentro son muy pocas mujeres. Entonces, como no llegan mujeres a la universidad o a la FP donde se estudian estas materias, es muy difícil que luego haya paridad. Yo en un aula de prácticas donde puede haber 20 estudiantes, pues en el grado en informática muchas veces no hay ninguna mujer. Además, yo te diría que no estamos avanzando, sino que estamos yendo hacia atrás, porque yo recuerdo, yo soy matemática. En inteligencia artificial fundamentalmente pues se nutren de matemáticos, de ingenieros informáticos, otras ingenierías y, bueno, y últimamente los grados específicos que ya están saliendo en inteligencia artificial o en ciencia de datos. Como te decía, yo soy matemática. Cuando yo estudié, bueno, éramos 50-50, hombres-mujeres. Es cierto que en aquella época las matemáticas no tenían el reconocimiento social que tienen ahora. Si ahora entras en un aula de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, pues verás que hay muchas menos mujeres. En informática ocurre un poco lo mismo. Hace unos años había muchas más mujeres. Y según vamos avanzando, no solamente no conseguimos mejorar o al menos estabilizar, sino que vamos hacia atrás. Decías también que hay muy pocas mujeres o menos, un porcentaje muy bajo de mujeres que publican artículos en inteligencia artificial.
Bueno, la primera causa es la que estoy mencionando. No llegan mujeres a estos estudios y luego no hay mujeres o no hay muchas mujeres que sigan la carrera académica en estos ámbitos. No hay más que ver, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo, al departamento al que yo pertenezco, que es el Departamento de Informática, pues somos menos del 20% de mujeres todavía ahora. Y además, las que somos ya tenemos una edad, es decir, chicas de 20 y pocos años, la verdad es que entran muy pocas. Claro, como somos pocas, pues publicamos menos. Y luego hay otro factor que yo noto, que es que cuando empezamos en la carrera académica, pues vamos a congresos, publicamos y hay chicas. Pero según vamos avanzando en la carrera académica, cada vez hay menos mujeres. Cada vez te encuentras en un congreso pues con 3 o 4 compañeras de tu edad. Y eso, claro, lógicamente hace que la producción académica de las mujeres en este ámbito sea mucho más baja. Es una cuestión de ver los referentes, ¿no? De ver por qué las mujeres no están accediendo a este tipo de empleos y si falta realmente ver esos referentes, no se les está encaminando a que estudien también este tipo de materias. Y ya por último, Irene, nos has hablado ya un poco de cómo los sesgos, no solo de género, afectan. ¿Qué solución? ¿Qué nos dices? ¿Cuál puede ser? ¿Hacia dónde tenemos que tirar realmente para que vaya cambiando poco a poco eso en las redes sociales y en la tecnología? Bueno, yo creo que hay que confiar en los profesionales, ¿no? Entonces, una cosa es que se puedan producir sesgos y otra que sistemáticamente se produzcan sesgos. Hay distintas técnicas que pueden evitar los sesgos, pero evidentemente hay que analizar mucho el problema y trabajarlo. A veces, porque cuando hablamos de inteligencia artificial siempre parece que tenemos millones de datos, que nos sobran los datos y que si se producen sesgos es porque son voluntarios o porque queremos. Pero también está la inteligencia artificial de las pequeñas cosas y a veces los datos son sesgados porque tienen que ser sesgados, ¿no? Por ejemplo, si tú estás utilizando un sistema de inteligencia artificial para predecir una enfermedad rara, pues por suerte hay muchos menos individuos que tengan una enfermedad rara que los que no la tienen. Entonces ahí hay sesgos naturales. Lo que pasa es que esos sesgos tienen que ser tratados porque si no, tu objetivo nunca lo vas a cumplir. Mayoritariamente yo te diría que se cuida mucho y cada vez más el tratamiento de los sesgos, sobre todo porque además ya hay normas de verificación de esos sesgos. Hay casos famosísimos de empresas que tienen que diseñar sistemas de inteligencia artificial con sesgos les condujo a multas millonarias. Por ejemplo, Amazon hace ya unos años, antes de que la inteligencia artificial fuera tan famosa como es ahora, pues diseñó un sistema de inteligencia artificial para seleccionar personal. Claro, ahí tocamos directamente un derecho fundamental, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que fueron muy poco cuidadosos y, por los datos, por las personas que solicitan trabajo en una empresa como Amazon y por el perfil y lo que acabamos de mencionar, pues mayoritariamente hay hombres. ¿Qué ocurrió? Que no tuvieron en cuenta eso, construyeron un sistema que sí, que funcionaba muy bien, tenía una precisión buenísima, pero cuando llegaba un currículum de una mujer, automáticamente lo desechaba. Bueno, pues Amazon tuvo una multa muy importante precisamente por ese tipo de cuestiones, porque tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de diseñar esos sistemas. Per se, los algoritmos no tienen sesgos, somos nosotros los que tenemos, nosotros me refiero a los profesionales, los que tenemos que saber en qué partes tenemos que ser cuidadosos.
Gracias, Irene, por la explicación. Yo creo que hemos entendido un poco mejor cómo funciona realmente el algoritmo y sobre todo cómo funciona ese sesgo, ¿no? Y cómo hay que ser cuidadosos para eliminar esos datos o, bueno, trabajar con ellos para que esos sesgos no ocurran. Ahora vamos a seguir, ¿no?, en la misma dinámica que estamos, hablando de violencias digitales con Silvia, que como os había dicho es técnica de la Federación de Mujeres Jóvenes. Y a Silvia le quería preguntar en primer lugar qué tipo de violencias digitales estás encontrando en las personas más jóvenes ahora mismo y si ves que hay nuevas formas de control. No sé si se oye ahora. Bueno, nosotras desde Federación Mujeres Jóvenes, que es una entidad que nació hace casi 40 años, o sea, el año que viene cumple 40 años, al comienzo pues trabajábamos, y seguimos trabajando, ¿no?, por la eliminación de todas las discriminaciones hacia las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y al principio pues sobre todo se centraban mis compañeras en la violencia de género, en el empleo, ¿no?, en el acceso al empleo de las mujeres jóvenes, de un montón más de cosas, por ejemplo, como comentaba Irene, de las niñas en el STEAM, las niñas y las mujeres en las ciencias y en las tecnologías. ¿Qué pasa? Que a medida que van avanzando los años nos damos cuenta de que la violencia de género, tal y como la conocíamos, no está pasando ahora, ¿no? No se manifiesta de la misma manera. ¿Cómo se está manifestando ahora? Como comentaban, a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Internet. Entonces, no es que existan violencias nuevas, sino que es una actualización del patriarcado. Las mismas violencias que existían antes siguen existiendo ahora, pero en otro medio. Por ejemplo, el control digital. Ahora mismo que todas y todos nuestras adolescentes con 12, 13 años están con un móvil con datos y con WhatsApp, en parejas jóvenes pues nos vemos mucho un control. Por ejemplo, mándame la ubicación a ver dónde estás, mándame una foto para ver con quién estás, para ver qué llevas puesto de ropa y demás. Cosas que, claro, si tú antes no tenías un teléfono contigo, era imposible, ¿no? Era más difícil ese control. Tenemos también pues, software espías que se pueden meter en los smartphones y que sirven un poco para controlar, pero también para meter miedo a la chica, ¿no?, a la adolescente o a la chica joven, a la mujer joven que tiene ese dispositivo. Tenemos pues también, yo qué sé, por ejemplo, en redes sociales, el tema de revisar los seguidores, a quién sigues, a quién no sigues, quién te da like, quién no te da like, quién te comenta, quién no te comenta. El control es brutal. Y al final, muchas veces parece que estas violencias digitales, como son en el ámbito digital, no tienen un impacto en la vida real, y todo lo contrario. Porque el miedo es algo que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestras carnes. Entonces, todo eso que pasa en el mundo virtual, que parece pues que como pasa ahí no tiene ningún tipo de repercusión en la vida real, todo lo contrario, afecta mucho más. Porque además, antes, pues eso, si tu pareja te controlaba, ¿no?, si tu novio te controlaba, pues salías de casa y no podías saber más o menos, bueno, podía preguntar, pues yo qué sé, a la gente del barrio o a la familia donde estabas o llamar a casa. Pero ahora mismo es muy difícil porque sabes que vas a tener siempre el móvil encima. Tenemos también otros tipos de violencias digitales, como por ejemplo la difusión de fotos no consentidas, o sea, fotos íntimas, imágenes íntimas o vídeos íntimos. La sextorsión, te pueden decir, bueno, estuvimos teniendo relaciones sexuales, te grabé sin consentimiento o con consentimiento y si no haces lo que yo quiera, voy a empezar a subir esas fotos, voy a subirlas a redes, voy a subirlas a páginas de pornografía y al final eso machaca la autoestima, la reputación y es una violencia no solo hacia la... O sea, es una violencia también social, ¿no? Por ejemplo, un dato que recogimos en el informe de Apps sin Violencia de Federación Mujeres Jóvenes es que casi el 30% de las jóvenes que habían tenido citas a través de Tinder, casi el 30%, habían sido grabadas o fotografiadas sin su consentimiento. O sea, es mucho, es 1 de cada 3 que le está pasando esto, ¿no? Y luego, bueno, por terminar así un poco... No, esto podríamos estar horas hablando, como tenemos el tiempo muy limitado, pinceladas. Está todo en nuestra página web de Federación, si queréis echar un vistazo a los informes, publicaciones y demás, ahí está todo. Y luego también el ciberacoso, ¿no?, que comentaba también Olaya, el tema que una mujer, sobre todo joven, sea activa en redes, sea feminista, sea progresista y defienda la democracia, porque básicamente es defender la democracia, se encuentra con un montón de ciberacoso. Un ciberacoso que es, pues,
machacarte. Además, bueno, ya lo hablaré más adelante, de cómo hay grupos organizados para acosar en las redes a estas mujeres. Y así, otro dato, el 28% de las mujeres que reciben ciberacoso lo que acaban haciendo es retirarse de las redes sociales. O sea, nos están expulsando de un espacio que también tendría que ser nuestro, de las mujeres. Yo creo que lo has explicado muy bien. También esas nuevas aplicaciones que hay de control absoluto, que puedes ver en todo momento dónde está la otra persona con el móvil, yo creo que son muy peligrosas. Has introducido un poco la cuestión que vamos a hablar ahora. Yo sí que te quería preguntar si realmente ahora las redes sociales para nosotras son un lugar de empoderamiento, son un lugar de presión. ¿Cómo hay esa doble cara realmente en las redes sociales? Y ese último apunte que tú acabas de hacer de qué pasa cuando una mujer, ¿no? Cuando las mujeres hablamos ya no solo de feminismo, pero sobre todo cuando las mujeres hablamos de feminismo en redes sociales. Vale, yo creo que las redes sociales o desde Federación lo que defendemos es que es un espacio en disputa. O sea, es un espacio que sí que nos permite muchas veces crear redes, conocer a otras mujeres feministas, conocer un montón de realidades que nos son ajenas, pero ahora mismo es un espacio totalmente, no sé, violento, ¿no? Hacia las mujeres. Ya no solo, sí, es que es violento. Entonces, por un lado, tenemos la presión estética, o sea, nos metemos en Instagram, sobre todo ahora, ¿no? En verano, o en TikTok, y estamos constantemente consumiendo contenido de chicas, que además suelen ser mujeres jóvenes, pues que son divinas y maravillosas. O sea, con filtros, operadas, nos están vendiendo una idea, una imagen que no se corresponde con la realidad. Pero además es la imagen a la que tenemos que aspirar las mujeres jóvenes, ¿no? Y yo ya me voy a como apartar de esta mujer más joven, que yo ya tengo mi edad, pero yo pienso en las niñas de 15, 16 años, es que te están metiendo constantemente que tienes que ser como Lola Lolita, como la Rivers, como un montón de influencers, que es imposible llegar ahí, ¿no? Entonces también como un dato que también sacamos el año pasado desde Federación, el 56% de las mujeres jóvenes compara su imagen con la que ve en redes sociales. O sea, la presión estética y corporal es brutal y eso es violencia. Y también hay que hablar de que eso es violencia. Después, con el tema del empoderamiento, llevamos pues unos años, ¿no?, en los que se nos vende como que lo empoderante es enseñar tu cuerpo, es hipersexualizarte y vender el capital erótico a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, soy una chica joven y subo una foto pues, en la playa de Poniente en bikini, ¿no? Eso puede quedar ahí, puedo recibir un montón de likes, la mirada ajena que me está motivando y que está haciendo que yo me sienta más válida a través de mi físico, van a llegar pues, algunos discursos que se escuchan en redes que van a decir, oye, no seas tonta, tú que estás tan buena, que estás subiendo estas fotos en bikini, no seas tonta, ¿para qué vas a estar estudiando un montón de años, entrando al mercado laboral que es precario y que no sabes a dónde puede llegar? Mejor te creas una plataforma virtual, te abres un perfil en OnlyFans, ¿no? Por ejemplo, en la página azul, y así monetizas tu capital sexual. Es que eres tonta, es que estás perdiendo dinero, ¿no? O sea, si ya lo haces gratis, no seas tonta, hazlo. ¿Qué pasa? Que a veces OnlyFans nos lo venden como algo empoderante, como algo que no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Como que, bueno, que algo que hay que explotar y que hay que hacer, cuando al revés, lo que está haciendo es una explotación sexual a las mujeres jóvenes, sobre todo porque son las que más hay. Algunos datos. El 97% de personas que crean contenido en OnlyFans son mujeres. 97%. Sobre todo, OnlyFans creció un 500% a raíz de la pandemia. Y OnlyFans está también muy relacionado con las redes sociales porque, como os comentaba, ¿no? Te captan desde Instagram o TikTok para que te abras un perfil en OnlyFans. Que hagas fotos que te presionen, porque al final tú empiezas subiendo una foto en bikini, pero al final acabas haciendo cosas que no quieres desde un principio porque te están pagando por eso. O sea, al final OnlyFans es una plataforma de explotación sexual y proxeneta. Entonces también eso es como una violencia sexual que hay que señalar y que está dándose en las redes sociales.
Y luego, como comentaba, y por dar sí la última pincelada, perdón, que me enrollo mucho, es el tema, ¿no?, lo que comentábamos. Ahora mismo, pues las mujeres jóvenes feministas que están en redes, haciendo activismo en redes, pues lo que reciben es un montón de odio de la llamada manosfera, que parece a veces que hablamos de manosfera y de incels y que son 4 pringaos que están en su casa sin hacer daño a nadie, y es todo lo contrario, son grupos de hombres organizados para silenciar a las mujeres. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ya hubo matanzas de estos hombres incels misóginos que se enfadan y que creen que las mujeres le debemos algo por ser mujeres y ellos ser hombres, ¿no? Este es el panorama que tenemos, que es un poco desolador, lo siento, pero es lo que hay. Y por último, y en un minuto brevemente, vemos que el panorama, efectivamente, los datos lo ven, ¿no? Es desolador, tenemos que seguir trabajando en ello. ¿Qué proponéis desde la Federación de Mujeres Jóvenes? ¿Qué medida proponéis? Las voy a leer para no enrollarme. Reconocimiento institucional, o sea, lo que se pide desde Federación Mujeres Jóvenes es que la nueva ley de juventud reconozca el ciberacoso y la pornografía como forma de violencia hacia las mujeres, hacer una ley de entornos digitales segura y, por supuesto, una ley abolicionista de la pornografía, porque la pornografía también es violencia sexual y ahora mismo la nueva pornografía se centra en las redes sociales y en Internet. Apostar por la educación y coeducar también en las violencias digitales, ¿no? La atención y formación a las personas que trabajan, por ejemplo, aquí en Asturias, que somos pioneras en tener un centro de crisis contra las agresiones sexuales, el personal tiene que estar también formado en violencias digitales, porque hay un montón. Y ya por cerrar, fomentar la participación de las mujeres jóvenes, porque no se puede hacer una legislación sobre mujeres jóvenes sin las mujeres jóvenes. Y ya, antes de que me mate Olaya, también invito aquí a las mujeres jóvenes que hay. Estamos en Asturias, Federación tiene una asociación en Asturias, Mujoas. Si a alguna mujer joven, feminista, le apetece de verdad participar, todas sumamos y vamos, estamos con los brazos abiertos esperando que alguna se quiera sumar a ello. Muchas gracias a las dos por haberos ceñido. Muchas gracias a las dos por haber ceñido también al tiempo, y eso que era difícil con el debate tan interesante que teníamos. Yo únicamente por dejar una reflexión antes de que entre aquí la siguiente charla, que es el presidente del Principado de Asturias, es que como hablamos, a veces pensamos que la tecnología son cosas lejanas, a veces pensamos, que nos lo ha dicho Irene, ¿no?, que es muy importante que los profesionales y las profesionales que trabajan en tecnología trabajen esos sesgos para que esos sesgos no reproduzcan una sociedad que desgraciadamente es machista y es desigual. Y es que si aprendemos de que los hombres son los que ocupan los sitios de poder, que las mujeres son más deseadas, ¿no?, si están calladas, si no se quejan, si hablan de feminismo, eso no es la sociedad. Así que yo creo que todos y todas tenemos el compromiso de crear y moderar, ¿no?, la inteligencia artificial para que sea una sociedad donde quepamos todos y todas. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta charla. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.